Buenos días, familia, buenos días. Espero que hayan disfrutado estos cantos de adoración, especialmente escogidos para el tema. Es algo que procuro siempre. ¿Me puedes pasar mi telefonito? Gracias. Sí, es una de las cuestiones que trato de preparar, es que el canto de adoración y alabanza esté ligado al tema, acorde a lo que vamos a hablar. Y bueno, estas últimas, la primera, danzando, es una expresión de, de felicidad, de gozo, poder danzar delante del Señor. Por eso es muy dinámica, muy anímica, muy alegre, porque cuando estás en el Señor y aprendemos a disfrutar en el Señor, pues estás contento, feliz, brincas, saltas. Ahora, ese es el anhelo de mi corazón para todos nosotros, que podamos tener esa actitud de poder estar felices, gozosos, a pesar de las circunstancias. Pero para llegar a eso, la siguiente canto que escuchamos, esta de quiero más de ti, Señor, quiero dejar de ser yo, quiero menguar para que tú crezcas en mí, es la actitud que debemos perseguir para entonces podernos gozar de esa manera. Y esta última es un canto de adoración, de alabanza al hecho de que el Señor Jesús se despojó de sí mismo, dice, y no se aferró a ser a su deidad, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo como obediencia al Señor, pero para darnos un espacio a nosotros. Así es que, mis hermanos, gracias por estar ahí. Hay algo que déjame poner aquí. Ah, Así es que hoy el tema es precisamente ah, Filipenses capítulo 2 y aquí vamos a encontrar una porción muy interesante de la vida diaria. Así es que quiero adelantarles un poco que esta porción, desde el punto de vista teológico, es una de las porciones más eh, pesadas, estudiándolas teológicamente. De hecho, en esta porción han crecido grandes análisis, grandes estudios, eh, y también grandes divisiones, ¿no? Eh, Acerca de la deidad de nuestro Señor Jesús, acerca de si Dios, si Jesús era completamente hombre y también completamente Dios, o cuando estuvo fue solamente hombre y dejó de ser Dios, o si pudo hacer los milagros porque era Dios que parecía ser hombre. Muchas cosas que están en esta porción. De hecho, se estudia en el seminario esta porción de manera muy profunda. Grandes predicadores como John MacArthur, como ah, Wilson, como otros predicadores de mucha ah, escuela y con una gran sabiduría y con un corazón profundo en el Señor, han tomado incluso semanas para hablar de este tema. Pero no se espanten, no vamos a estudiar teología, pero creo que hay una aplicación práctica de esta enseñanza sin perder de vista la profunda enseñanza teológica que hay aquí. Así es que, pues, mis hermanos, gracias. Vamos a entrar al tema directamente. La porción que vamos a leer está en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11, y le puse como título a esta prédica, La actitud que cambia todo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. La actitud que cambia todo. La actitud que cambia todo. Es una actitud que vamos a ver ejemplificada en esta porción de manera poderosa de nuestro Señor Jesús, pero que en la vida diaria, en la práctica, nos cuesta trabajo poner en práctica, creo, porque no hemos entendido. Creo que de pronto no hemos profundizado en el mensaje básico de nuestro Señor Jesús cuando dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir, cuando dice que Él es siervo. eh, a veces no entendemos esas palabras, las oímos muy religiosas, pero no le damos el valor, no desconectamos lo religioso con lo práctico y más bien desconectamos lo religioso con lo práctico y ponemos a Dios en un pedestal, a su obra en un pedestal, a su enseñanza en un pedestal, pero pocas veces tomamos eso como algo práctico. Y Dios, nuestro Señor Jesús,
Por eso precisamente vino a habitar entre nosotros, para enseñarnos que podemos vivir su ejemplo, seguir sus pasos y hasta cierto sentido ser como Él en actitud, en actitud. Sí, no van a pensar ser como Él en deidad, porque créanme, hay algunas de pronto enseñanzas y escuelas que hablan que somos diositos, ¿no? Eh, ay, a veces se cometen tantos errores, bueno, no voy a criticar, pero hoy una prédica que de hecho la criticaron mucho porque este predicador terminó diciendo que somos como diositos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y entonces somos una especie de diositos en el mundo. eh, Cosas equivocadas. Pero, de nuevo, no vamos a entrar en teología ni en filosofía, pero no puedo evitar recordar esas cosas. Así es que familia, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y quiero entrar de lleno a lo que quiero compartir porque, como verán, ando acelerado porque ya quiero que todos podamos entender el poder que hay en entender que la vida en Cristo es práctica, poder entender que la palabra de Dios no es solo palabra, solo letra escrita, que el buscar de Dios en la iglesia, el buscar de Dios en su palabra, el ser parte de una iglesia no es una actitud, no es una máscara, no es una actuación, sino es algo práctico que podemos llevar a la vida diaria, a tu trabajo, a tu escuela, a la casa, a tu familia. Solo que a veces queremos darle un lugar que merece el Señor, claro, claro, pero queremos dejar las cosas en la iglesia y vivir nuestra vida aparte. Y eso es a veces donde caemos en muchos errores y nos cuesta trabajo porque no hemos entendido que la vida en Cristo es relativamente fácil. Es simplemente entender y llevar al corazón para que las acciones sean eh, equilibradas y sean acorde a lo que pensamos y a lo que sentimos. Vamos a orar para poder poner esto en las manos del Señor y sea Él que nos dirija. Padre bendito, te doy gracias esta mañana por cada persona que está allá reunida a la distancia. Bendito Dios, te doy gracias por ver sus nombres. Te doy gracias, Señor, porque has puesto en ellos el anhelo, el deseo, el hambre y la sed de buscarte, Señor. Y gracias por los que estamos aquí reunidos, porque ya sea frío, ya sea nieve, ya sea, no importa, Señor, te amamos tanto, que no hay nada mejor que reunirnos como hermanos aquí en casa, tomar un cafecito y escuchar tu palabra, Padre bendito. Te doy gracias por eso que has creado en el corazón de jóvenes y de adultos. Y Señor, eso da prueba de que tú eres fiel, de que tú sigues estando vivo entre nosotros, pero que sobre todo, Señor, nos anhela, Señor, tanto que haces cambios poderosos en nuestras actitudes. Y te doy gracias por las personas que estamos aquí y allá. Nos ponemos en tus manos. Bendice, Padre Santo, este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija. Y de nuevo, Señor, lávame. Lávame completamente, Señor. Toma tu control de este tiempo, porque, Señor, soy pecador. Sería inapropiado, Señor, venir con mis propias fuerzas. Por eso clamo a ti, Señor. Guíame, úsame. Permíteme, Señor, compartir tu palabra. Y perdona mis errores, perdona mis pecados, Señor. Lava mis ojos, lava mi mente y lava mis manos, Señor. Me pongo en tus pies, me pongo en tus manos, Señor. Dirígeme. Te lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a leer la porción poco a poco para ir deshojando como una rosa de pétalos. Ay, estoy muy romántico, es que es 14 de febrero. Vamos a ir deshojando las enseñanzas que hay aquí. Hemos venido hablando, fíjate, todo el capítulo 1, el primer mensaje fue un gozo que nace de la prueba. Hemos sido prácticos, creo que la palabra de Dios nos enseña a ser realistas y hay pruebas y hay problemas, pero hay gozo en medio de la prueba cuando buscamos del Señor. La segunda parte, la segunda prédica fue cuando vivir es Cristo. Lo que cuesta, sí, lo que cuesta ser cristiano en la vida diaria, lo que cuesta declararte seguidor de Cristo, hijo de Dios en la vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en la familia, cuesta, pero es un precio que vale la pena pagar. Y es un precio que, que el más grande precio lo pagó Cristo y fue morir por nosotros. Así que cuando vivir es Cristo significa simplemente encontrar una razón
por la que vale la pena seguir viviendo y también seguir muriendo a través de los conflictos eh, de la vida diaria, ¿no? Y el tercer semana hablamos de firmes en un mismo espíritu. Y esta firmeza hablaba más que nada de permanecer en la palabra, permanecer en tus valores, permanecer en las normas de conducta y de respuesta que Dios nos da en su palabra. Permanecer firmes aunque haya vientos, aunque haya críticas, aunque haya tragedias, aunque haya malas noticias. Se oye fácil, se oye muy motivador, en la práctica suele costar trabajo, sobre todo cuando es un accidente, cuando es una mala noticia, cuando es una traición, etcétera. Pero Dios nos invita a estar firmes. Hay una canción que dice, resistiré, que me gusta escucharla, dice, resistiré aunque haya vientos, soy como el junco que se dobla, pero resiste, pero permanece. Y así es lo que Dios nos enseña. Habrá vientos y tormentas, pero mientras tú estás plantado en la palabra de Dios, mira, te puede mover el viento, te puede doblar, pero como el junco se dobla, pero siempre permanece firme. Y esa es la idea en Cristo, permanecer firmes en un mismo espíritu, en el Espíritu de Dios, para que podamos hacer frente a las cosas que vienen toda la vida. Sabes que, sabes que Dios no nos engañó, ¿verdad? Jesús nos dijo, en este mundo tendrán tribulaciones y conflictos. No dijo en este mundo, cuando vengan a la iglesia, van a tener prosperidad y van a tener paz, y si tú diezmas, y si tú sirves, y si tú haces. No, dice, en este mundo, dijo Jesús, tendrás tribulaciones y conflictos. Pero confía no en tu sabiduría, no en tu dinero, no en tus capacidades, no en tus propiedades, dice Jesús, confía en mí y yo he vencido al mundo. Así es que permanecemos firmes cuando confiamos en que Cristo está contigo, está con nosotros y está siempre firme y fiel a tu lado. Así es que, pues hoy vamos a ver esta última sección donde le puse como título precisamente la actitud que lo cambia todo. Porque ahora vamos a empezar a poner en práctica todo lo que hemos estado escuchando. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 4, para Filipenses, dije, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y vamos a hablar acerca de esta unidad y humildad práctica. Humildad y unidad práctica. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué tanto? Siempre hay que preguntarse, por tanto, ¿qué tanto? Pues por todo lo que hemos leído, por todo lo que viene atrás, que ya les hice un resumen. Dice, por tanto, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. No hagas nada, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. 4 versículos que nos van a dar un zape acerca de lo que significa ser humilde y de lo que significa hacer las cosas por amor. Pablo no está aquí corrigiendo, si te das cuenta en esta porción, no está corrigiendo una herejía o una falsa doctrina. Él está corrigiendo actitudes, actitudes. Y quiero que subrayes esas dos actitudes de las que habla en el versículo 3: contienda y vanagloria. Nada hagas por contienda ni por vanagloria. ¿Qué es contienda? Bueno, pues la contienda habla de competencia egoísta sobre todo. La contienda en la vida diaria, en ese sentido, habla de una competencia egoísta, de siempre marcar mi lugar, de siempre querer yo tener la razón, de siempre afirmar que yo sé, de siempre afirmar que yo sé hacer las cosas, que la forma en que yo hago las cosas así son y están bien hechas. Y eso provoca siempre problemas, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea entre los amigos, ¿no? ¿Cómo empieza una gran discusión? Porque alguien se aferra a lo que dice. ¿Cómo empieza un gran problema en la familia, en la casa, entre marido y mujer? Porque alguien se aferra. O sea, la mujer tiene que aprender que el hombre tiene la razón y comportarse de esa manera. Ah, no, perdón, pues me salió lo machista. Pero
Ese es el problema, que alguien se aferra y no se mueve, ¿no? ¿Cuántas, hasta las canciones dicen, eh, hay una canción romántica está en José José, primera de José, José, capítulo 4 donde dice, eh, solo nos faltó, no, nadie se atrevió a decir una palabra, solo nos faltó decir perdón. A veces, un perdón me equivoqué, un discúlpame, abre puertas. y, y rompe y sana heridas. Tan simple como eso, tan, discúlpame, perdón, creo que me equivoqué, no quise decirlo. No, no, no. La contienda es, sé que estuve mal, pero me mantengo ahí y no me muevo. ¿No? Decía mi mamá, si amarra su calzón y no suelta prenda. Y dice aquí Pablo, no hagan nada por contienda, dice, por tanto, por todo lo que nos ha hablado, por la unidad, por lo que Dios quiere hacer con nosotros y por nosotros, dice, si hay algo de esas cosas, no lo hagan. Quieren tener un gozo completo, eh, si hay algo de consolación, si hay comunión en ustedes, si hay afecto entrañable, si hay misericordia, entonces no hagan nada por contienda, no hagan nada por egoísmo, por aferrarse. Nadie tiene la razón completamente. Y aquí es el problema. El problema en la vida diaria es la competencia por quién dice la última palabra. ¿No? Eh, Ahí puedes ver, había un sketch en el sketch, perdón, el que iba a poner, pero terminan discutiendo porque, más bien, no se ponen de acuerdo porque al final nadie quiere dejar la última palabra. Ok, está bien, sí, está bien. Sí, por eso está bien. Por eso digo que está bien. No, sí, ya está bien. Sí, ya lo dije que está bien. O sea, ninguno de los dos que están en esta sketch quiere quedarse callado al final. Quiere al final decir la última palabra y ser él el que dijo yo, ¿no? ¿Cuántos noviazgos no terminan eh, por no querer dar un espacio al, al otro y decir, ok, ya, ¿no? Este, yo he visto que muchas conversaciones tardan y tardan y tardan porque uno de los dos no quiere colgar. Yo me acuerdo que pasaba con mi novia por teléfono y cuelga tú, no, cuelga tú. Bueno, en fin, eran conversaciones largas, pero, pero eso es cómico, pero la verdad es que las grandes dificultades, los grandes problemas incluso internacionales, es por no querer simplemente quedarse callado al final y dar la razón. ¿Esto es perder espacio? ¿No? Pues simplemente ya llegamos a un acuerdo. ¿Qué importa quién dice la última palabra? Si no hubiera contienda, los dos guardarían silencio, pero siempre hay alguien que está buscando esta competencia egoísta. La palabra contienda habla de eso, competencia egoísta. Dejar claro que yo soy el que manda. Dice Pablo, no hagan nada por contienda. También dice, no hagan nada por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Vana y gloria. La palabra vana quiere decir algo volátil, algo sin fundamento, algo que va y viene, algo que no permanece. Una gloria que no permanece. Vanagloria, algo que queda en el aire. La palabra vanagloria habla de un vacío interior que necesita aplauso. Una persona que es vanagloriosa, lo que está diciendo realmente es que tiene un vacío interior que necesita un aplauso, que necesita ser exaltada o que necesita... Y una persona vanagloriosa es fácilmente manipulable. Cuando se encuentra con un manipulador, su gran desgracia. Oh, tú lo haces bien, oh, qué bonito. Esto lo ves en cualquier lugar. Un manipulador, cuando atrapa a un vanaglorioso, lo hace como quiera, ¿no? Ah, porque le da precisamente a ese vacío, le da una alabanza, una vana gloria que llena ese hueco de esa persona. Y es diferente a reconocer los valores de alguien, ¿ok? Una persona manipuladora, esta que dice palabras lisonjosas, dice la Biblia,
está alabando ciertas calidades o, digo, sí, características o habilidades de la persona para buscar un beneficio. Uy, qué bien haces esto, qué bonito pintas, qué bonito. Oye, ¿qué tal si preparas esto? ¿Y qué tal si haces acá? O sea, primero le da un empujón y luego lo utiliza, ¿no? Eh, igual, ¿no? En la vida diaria, este, pudiera poner muchos ejemplos. Pero yo creo que Dios te está hablando y te está poniendo esos ejemplos. ¿Cuándo has tú manipulado a través de exaltar ciertas actitudes para después lograr beneficios, ¿no? También hemos sido manipuladores, pero también cuántas veces la vanagloria te ha hecho caer en errores porque ah, te sentías como princesa o como príncipe y de repente te dan el golpe, ¿no? ¿A cuántas señoritas no les ha pasado que terminan con la persona equivocada porque esta persona les decía todo lo que quería oír en el momento que lo querían oír y ya cuando consiguieron lo que querían conseguir, pues se van y ahí están las muchachitas con su domingo 7 o con su sábado 15 o con, pues ya no hay día, pero la cosa es que salen con una pancita y precisamente por eso, ¿no? Pero también hay hombres que caen en esa situación, ¿sí? Estos hombres a los que les roban todo el dinero porque una mujer viene y les dice que valen mucho, que mira, que tal, ¿no? Y vienen, consiguen lo que quieren, mujeres que pueden destruir un matrimonio, wow, simplemente con darle vanagloria al hombre para conseguir lo que quiere. En el trabajo se ve mucho esto, ¿no? Con una mujer que es así y trata de buscar un ascenso o trata de buscar un beneficio, simplemente agarra al gordo y le dice qué flaquito te ves, ¿no? Al chaparro qué alto esté, o qué gran hombre, ¿no? Al, y entonces el hombre vanaglorioso escucha que él es la última píldora y ¿qué crees? Cuando se la tragan, se queda sin nada, ¿no? Vanagloria, es peligroso. Por eso, ¿dónde están tus valores? ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde te has afirmado? ¿En lo que eres? ¿En lo que haces? ¿O en lo que Dios hizo por ti? Hmm, ¿Es extremoso? Vamos a ver. Vamos a ver qué tan extremoso es esta palabra. Porque sí, es válido que estudias, tienes tu título, que trabajas, tienes tu compañía, que te esfuerzas y eres un gran deportista. Es válido que te alegres y disfrutes esos logros, pero esos logros no pueden darte no pueden darte una felicidad eterna o un gozo eterno o completo, ¿no? Siempre va a faltar algo. El que busca dinero nunca tiene dinero suficiente. El dinero termina siendo no suficiente. El que quiere triunfo nunca termina de ser de los triunfos suficientes. El que quiere amoríos se pierde, de pronto no tiene corazón, porque anda como dicen las abejas, de flor en flor y termina vacío. Pero cuando tu identidad, cuando tu firmeza, cuando tu fuerza, cuando tu seguridad está plantada en Jesucristo, en lo que eres para Dios, en lo que hizo por ti, vienen vientos y nada te derrumba, porque sabes que eres hija de Dios o hijo de Dios, y que ser hija o hijo de Dios te hace eh, pertenecer a un reino totalmente diferente, te da una ciudadanía con una autoridad completa, eh, te da una seguridad en la eternidad, así es que no necesitas más de. Sigues trabajando, sigues logrando, sigues ganando, pero no es eso ya tu fin último. Tu fin último, a final de cuentas, es tal vez tener eso para bendecir a otros. Ese es simplemente el resultado de afirmarte en Cristo. Y bueno, aquí es donde el Espíritu Santo nos confronta. La humildad comienza cuando dejo de defender mi ego. La humildad comienza cuando dejo de defender mi ego, mi yo. Porque la división en la familia, en el trabajo, en los amigos o en la iglesia empieza cuando alguien quiere tener la razón más que tener el corazón correcto. El problema o la división en la familia,
en el trabajo, en los amigos, es porque alguien quiere tener la razón más que tener el corazón, correcto. La pregunta aquí no es quién tiene la razón, la pregunta es quién está dispuesto a humillarse primero. ¿Quién está dispuesto a humillarse primero? No siempre tengo que ganar para que Cristo gane en mí. No siempre tenemos que ganar. ¿Sabes? Ah, aquí recuerdo y quiero comentarles, leí una anécdota o una historia, un ejemplo. Estaba un montañista, dice, estaba observando las montañas, pero observando también la naturaleza. Y le llamó la atención que en una montaña, en un alta, de repente vio que dos cabras iban caminando a la orilla de la montaña. No sé si has visto esas escenas en las que las cabras se paran así en el precipicio y como atorados o en una piedrita y brincan y no se caen. No sé si has visto esas escenas. Bueno, era una pequeñez donde estaban caminando, pero iban las dos, o sea, él vio que iban caminando y se iban a encontrar. Y le llamó la atención y estaba esperando cuál de las dos iba a caer o cómo iban a resolver ese problema de estar en el precipicio, de no tener espacio para regresar tampoco, porque es difícil ir de reversa en un espacio así. Y dice, ¿cómo van a resolver esto? Le llamó mucho la atención. Y, y aquí viene la gran enseñanza. Ah, él estaba esperando que la más grande tal vez empujara a la pequeña y cayera, o la pequeña se defendiera y se atoraran y las dos cayeran y las dos murieran. Estaba observando. Dice que lo que aprendió o lo que vio, y eso es real, fue que una de ellas, tal vez la más grande, se agachó, se agachó, se agachó, se agachó así, lo más que pudo, y la otra pudo brincar para pasar. No, no pelearon. Una de ellas, tal vez la más grande, la más vieja, en sabiduría se agachó, casi se puso hasta lo más bajito para que la otra brincara y pudiera seguir su camino. A veces el defender nuestro ego y no humillarnos, no decir, ok, está bien, hace que los dos pierdan. No digo, en el matrimonio muchas veces las grandes peleas es porque alguien se aferra y no quiere dar su brazo a torcer. Incluso de padres a hijos o de hijos a padres, ¿no? Llega un momento en que no podemos enseñarle a nuestros hijos, porque ya están creciendo. Lo que no les enseñamos de pequeños, en cuanto a amor, en cuanto a valores, llega una edad en la que no va a ser fácil enseñarles, porque llega esa edad de la pubertad, esa edad de los teenagers, que aquí le dicen en inglés, de los 13 a los 19 años, donde la juventud provoca en todos nosotros una sensación de poder, de grandeza, ¿no? Es cuando el niño deja de ser niño y empieza a ser adulto. Y se da cuenta que ahora tiene fuerza, que ahora tiene altura, que ahora tiene ciertas cosas que antes no tenía, y entonces su ego crece. Es un ego juvenil, un ego infantil, basado en cosas que ellos perciben que están correctas, ¿no? Por eso digo que hay que enseñarles a los niños de pequeños, porque ya cuando están en esa juventud cuesta más trabajo. Se puede hacer dialogando, va a costar más trabajo. Como papá, hay que agacharse más para hablar con ellos. Hay que entender la sociedad, hay que entender lo que están viendo, lo que están escuchando para poder hablar con ellos. Ah, es bueno saber que están escuchando, con quién se están juntando. Eso de que, pues, son sus amigos, ¿no? Hay familias que ahorita un niño de 13 14 años, los papás no saben ni quiénes son sus amigos, ni cómo se llaman, ni dónde andan, nada. Y es porque no han puesto atención y dicen, pues ya, lo que haga es su decisión. Sí, es su decisión, pero el dolor también es para uno. Cuando toman una mala decisión, ¿cómo duele al padre? ¿Cómo les duele a los hijos? Sí, pero ¿cómo duele a los padres y a las madres? Ahora, ¿por qué surge esto? Es natural. En la naturaleza se ve el infante
llega a esa edad que no es ni adulto ni es un niño y empieza a retar, y empieza a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Um, bueno, eh, cuando el papá o la mamá o los padres no ponemos atención en lo que están aprendiendo ellos, en bajarnos un poco y ver qué están viendo, perdemos un gran espacio, una gran oportunidad de seguir comunicando con ellos, seguir bendiciéndolos, eh, seguir amándolos, seguir cuidándolos, a final de cuentas. Eh, Fíjate que en ese sentido, eh, una vez vi una familia, o más bien, se pensé escribir un libro, ¿no? Porque he estado estudiando cómo la ola de inmigrantes, cómo ha sido diferente y cómo ha cambiado aquí en Estados Unidos. Pero cuando yo llegué aquí percibí un- algo común en los jóvenes que empezaban a ser gangueros o que empezaban a ser pandilleros. ¿Qué estaba pasando? Bueno, lo que pasó es que la población, hace unos 30, 40 años, la población de inmigrantes mexicanos, por lo menos, eran personas de campo, eh, no como ahora más recientemente, que son ya profesionistas que están buscando una nueva oportunidad. Pero esos primeros inmigrantes eran personas de campo, no tenían una educación formal y venían a trabajar, venían a darle, ¿no? Traían a sus hijos pequeñitos y se ponían a trabajar, pero la ilusión de ganar y de tener hacía que los dos trabajaran y trabajaban tiempo completo, los niños se quedaban solos en casa, los niños empezaban a crecer, empezaban a aprender a hablar inglés y de pronto en los servicios, en las cosas que tenían que resolver, los papás, pues por trabajar y trabajar, no aprendían inglés y es que llega una edad en la que te cuesta trabajo aprender inglés. Así es que lo que hacían es, a ver, hijo, ¿qué dice el señor? A ver, tú, hijo, pregunta. Y él dijo, y yo sí entendía. ¿Qué dijo el señor, hijo? Que me porto muy bien en la escuela. Oh, qué bien, hijo, ¿no? Pero no, había dicho otra cosa el maestro. Eh, el hecho de que el papá no supiera hablar inglés provocaba en el joven una percepción de que el papá era tonto. De por sí los jóvenes, no sé si les ha pasado, a ti y a mí me ha pasado, que cuando eras joven decías, ay, mi papá no entiende, no entiende cosas de la vida, ¿no? Y ya te creías más grande que tu papá. Imagínate estos jovencitos que ahora tenían que andarle resolviendo los problemas a los papás porque no aprendían inglés. Eso provocó que hubiera una falta de respeto muy, muy grande. Y además la soledad, pues ellos buscaban identidad, entonces empezaban a irse a las pandillas y había no solo a jóvenes pandilleros, sino jóvenes irrespetuosos, jóvenes que no respetaban la ley, no respetaban la autoridad, porque no tuvieron una fuente donde aprender a respetar, porque esa fuente pues no existía, no tenía nada que ofrecerles, no tenía nada que enseñarles, entre comillas, porque ellos sabían más. Y entonces esto librando sus grandes diferencias, sucede a veces cuando no ponemos atención en nuestros hijos. A veces humildad, humillarse, no tiene que ver con eh, ser amigo de tus hijos. No, no, tú sigues siendo su padre todo el tiempo. Tú sigues siendo no, no eres amigo ni amiga de tu hijo. Tú sigues siendo su padre. No tiene que ver con, ahora somos como cuates para que me entiendan. No, no, no. Tú sigues siendo el papá, tú sigues siendo la mamá, pero bajas un poco al nivel de lo que está escuchando. A veces no siempre tienes que tener la razón, ¿no? A veces hay cosas que realmente perdemos de, de- de- de sentido o perdemos de foco porque están cambiando muchas cosas. Entonces, es parte de esto, ¿no? La humildad comienza cuando dejo de defender mi ego. Sigo siendo papá, pero tengo que saber que hay cosas nuevas que tengo que aprender. Ujú. Ah, no siempre tengo la razón, no siempre tengo que tener la razón para ganar y a veces, como esta cabra, pues hay que agacharse un poquito para que la relación funcione en pareja y a veces en el trabajo también. ¿Cuántas veces en el trabajo es mejor decir, ok, vamos a hacer lo que tú estás diciendo, ofreces tu punto de vista, pero respetas? Y no tiene que ser el jefe, puede ser un compañero de trabajo. Ofreces tu punto de vista, ok, pero vamos a llevar las cosas en paz. Eso es tener un poco de no hacer las cosas por contienda ni por vanagloria.
lo hizo trabajar, es por unanimidad, porque dice aquí, ¿no? En el versículo 2, eh, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. El ser unánimes es buscar que estemos en paz, sin permitir que rebasen o sea, que llenen tus espacios, ¿no? Hay que respetar tus espacios, tus ideas, tus conceptos, pero podemos ceder en ciertas áreas. Así es que esto de la vida práctica, esto de ser humildes, esto de a veces no decir, ok, está bien, esto de dejar pasar ciertas ofensas, esto de dejar a la persona cierto espacio, me llama la atención como Pablo inserta aquí una enseñanza tremenda. O sea, la comparación de esto que te estoy diciendo, de oh, deja las cosas, o sea, a veces hay que bajar las manos, a veces hay que agacharse un poco, a veces hay que... Cuando hablas del ego, como que duele, pero Pablo aquí inserta un ejemplo para el que no hay contraste, un ejemplo para el que cualquier eh, análisis queda totalmente fuera. ¿Por qué? Porque él dice, deben ser humildes. ¿De qué manera? Y vamos a ver de qué manera. Versículos 5 y 8. El modelo supremo de ser humilde. El modelo supremo de ser humilde. ¿Quieres ver cómo podemos ser humildes y cómo un modelo existe y cómo no solo es filosofía, sino que fue algo práctico? Déjame leértelo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó que el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguien tenía sus ideas o sus puntos de vista para defenderse acerca del ego y acerca de estas cosas, yo creo que cuando lees esto y leemos esto, no dejas sin palabras. Haya pues en ustedes, en nosotros, el mismo sentir que también hubo en Cristo. La palabra sentir, esta palabra en griego de sentir, tiene que ver con mente, tiene que ver con forma de pensar. Haya ustedes, en ustedes, la misma forma de pensar, la misma forma de Jesús, la misma forma. La palabra aquí no dice admírenlo, admiren cómo Jesús hizo esto. Dice, tengan su misma mente. No es el ejemplo para que veamos sí, sí, cuáles grandes cosas hizo nuestro Señor Jesús, pero dice, tengan esta misma actitud. ¿Cuál? Que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a eso. No se aferró a ser Dios. Quiere decir, eh, no se plantó. Dice, no se subió su macho. No se quedó ahí, no se aferró a ser Dios. Y es aquí donde empezamos una enseñanza doctrinal totalmente poderosa, el ejemplo de Cristo mismo en la cruz. Versículos 6 y 8 dice que Él, Jesucristo, existía en forma de Dios, pero no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó. Esto de que existía en forma de Dios, ahí empezamos las grandes estas divisiones, ¿no? Que si Jesús era Dios, que si no era, que si no es hijo de Dios, entonces no es Dios mismo, etcétera. Por ejemplo, testigos de Jehová consideran que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un hombre, un segundo Adán, etcétera, etcétera, y por eso se les considera una secta, porque le han quitado la deidad a nuestro Señor Jesucristo. Son testigos de Jehová porque en su forma de pensar, Jehová es el único Dios, no creen en la Santísima Trinidad en el sentido de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu.
a Jesucristo de nuevo lo ven como un ser humano, y bueno, pues ese es el error que hay ahí. La Biblia, en muchos sentidos, y por eso digo que esta porción hay que estudiarla desde muchos aspectos, ¿no? Jesús dijo que mismo que él era hijo de Dios, fue por eso que lo estaban persiguiendo, porque lo querían apedrear porque había blasfemado, se decía hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero Jesús, nuestro Señor, era Dios hecho carne. Se despojó de esa deidad y se despojó por voluntad propia y por obediencia. No por voluntad, sí, por una voluntad obediente. Se humilló por una voluntad obediente. No, no es que fue enviado o que fue, eh, le dieron la instrucción o Dios le dio la instrucción. No, Dios y nuestro Señor Jesús son la misma cosa en diferente persona. Los dos tenían el mismo anhelo de la redención del ser humano. Jesús fue por voluntad propia, pero fue por obediencia también. Voluntad porque él tenía el anhelo de tu salvación y mi salvación. Obediencia porque es el anhelo también del Padre y la única forma de pagar el precio era con sangre y no había ningún cordero, ningún sacrificio que fuera grande, tan grande que pudiera pagar nuestros pecados. Así es que el único que podía, el único sacrificio, el único derramamiento de sangre que podía sanar, curar y lavar nuestros pecados, debería ser tan grande como Dios mismo en precio, en valor, en ofensa que habíamos cometido. Por lo tanto, tenía que ser Dios mismo, hecho carne. Por eso se dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio único, suficiente, y no había otro que pudiera con su sangre lavar el pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y su muerte fue en la cruz. O sea, Dios se despojó. La palabra despojarse o vaciarse en griego, vaciarse voluntariamente, sí, despojarse. La palabra despojarse en griego tiene el sentido de vaciarse, vaciarse voluntariamente, ¿no? Algo que él tenía, lo vació, no lo desperdició, sino lo vació voluntariamente y seguía siendo hombre, pero no es que renunció a su dignidad, no renunció a su divinidad, no perdió su divinidad, lo que hizo fue renunciar a sus derechos eh, y a su beneficio propio de ser hijo de Dios. Porque uno de sus derechos es que cuando le dieron la primera bofetada, cuando le escupieron en la cara, uno de sus derechos era enviar no una legión, tantos ángeles como lo hubiera querido, y destruir no solo al que lo golpeó, no solo al que lo escupió, sino la humanidad completa. Porque él era Dios. ¿Quién puede escupir a Dios? ¿Quién puede abofetear a Dios? Sin embargo, él fue abofeteado, él fue escupido en la cara, le daban golpes, fue humillado, fue avergonzado, porque la muerte, y cuando dice por eso la muerte y muerte de cruz, dices, pero por muerte de cruz y muerte de cruz, ¿qué quiere decir el énfasis? Bueno, el énfasis quiere decir precisamente lo que desconocemos, que la muerte de cruz era lo más vergonzoso el castigo más vergonzoso del Imperio Romano. Vemos la figura de Cristo en las imágenes con ropa y tapado, pero la verdad es que la crucifixión era una desnudez total. Los colgaban desnudos como una forma de exposición y vergüenza y humillación total. Jesús, Dios mismo, hecho carne, desnudo en la cruz, golpeado en la cruz, lacerado en la cruz, y por mí. Eso habla de humillación, eso habla de que él no se aferró. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto?
Él no se aferró a esos valores, a esa potestad que tenía. Jesucristo descendió de la gloria del pesebre, de tenerlo todo a nacer en un pesebre sucio y oloroso. Jesús dejó el trono para ir al madero. Jesús nuestro Señor dejó el trono para ir al madero. Jesús nuestro Señor dejó la adoración celestial que todos los ángeles cantan eternamente, gloria, gloria, santo, santo, gloria, gloria, gloria. Dejó todo eso, una eternidad de gloria y de alabanza, por el rechazo humano. Sí, porque dijeron, crucifícale, danos a Barrabás y crucifica a Jesucristo. Muchas veces tú y yo no hemos, con nuestros pecados y nuestras acciones, dicho, dame más alcohol, dame más pornografía, dame más droga, dame más dinero, dame más robo, dame más oportunidad. Y crucifica a Jesucristo. ¿Cuántas veces no con nuestras acciones hemos hecho eso? El ejemplo que está poniendo Pablo aquí acerca de que debes ser humilde, que a veces tienes que callar, que debes dejar espacio, que tu ego no debe. O sea, si lo viste difícil, cuando vemos esto de nuestro Señor Jesús, creo que no hay comparación. El problema no es que tengamos posición, el problema es que nos aferramos ahí. Jesucristo no se aferró a su posición de ser Dios. Y a veces tú y yo nos aferramos a que yo tengo la razón. Y sí me llaman a las lágrimas porque cuántas veces porque yo quiero disfrutar este momento, porque merezco, porque no es el principio del pecado. Cuando sientes que tú mereces, que te lo ganas, que nadie se va a dar cuenta, ¿no ese es el principio? El ego, darle a tu ego, a tu me lo merezco, no es de lo mismo. Jesucristo hizo todo esto y no fue obligado, él fue obediente. La cruz no fue un accidente, fue una decisión de nuestro Señor. No fue obligado, fue voluntario. ¿Quieres una enseñanza acerca de no hacer nada por contienda ni por vanagloria? ¿Quién la tienes? ¿Quién la tienes? El reino avanza, el reino de Dios avanza eh, cuando el yo, cuando el ego retrocede. La mejor forma de predicar el evangelio es cuando el yo deja de ser el yo. Y empiezas a predicar del amor, empiezas a predicar de esto que Jesús hizo, porque entiendes lo que Jesús hizo. Necesitamos vaciarnos. Vaciarse significa no necesito reconocimiento constante, no necesito ganar cada discusión, no necesito defender mi orgullo. Eso es vaciarse. Jesucristo se vació de todo, de toda su deidad. Hacer esto cambia hogares, cambia el ambiente de trabajo, cambia incluso iglesias, cambia el liderazgo. ¿Cuántas iglesias no se han separado, dividido porque alguien se plantó en su idea y no quiso aceptar que estaba mal? ¿Cuántas veces en las familias, en los hogares, hay un conflicto y una contienda porque uno de los dos no se atreve a decir, perdón, discúlpame? Eso lo veíamos mucho antes. Bueno, no, los matrimonios no buscaban de Dios y simplemente seguían las enseñanzas tradicionales. La mujer tiene que ser así y el hombre es el que manda. Eh, uh, Cuando vienen las enseñanzas de cómo debe amar el hombre a su esposa, eh, y viene la comparación, por ejemplo, ¿quieres saber por qué tú debes cuidar a tu esposa y amarla y cuidarla y respetarla? Jesucristo nos dijo,
eh, en Efesios, hombres amen a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia. O sea, cuando hombres aman a sus esposas, pues yo la quiero, yo la cuido. No, no, no. La comparación le dice, así como Cristo amó a su iglesia. Acá dijo, ¿y cómo amó Cristo a su iglesia? Y dice ahí, que entregó su vida por salvar a su iglesia. ¿Cómo debes amar a tu esposa? Dando la vida por ella. Oh, pero también a las esposas. Y ya dijeron, mira, ¿cómo tienes que amar? No. A las esposas también les dije, esposas, sométanse a sus maridos. Sí, y lo lees en Efesios, te lo quieres, te lo leo, te lo busco. Pero bueno, esposas, sométanse a sus esposos, como Cristo se sometió a su Padre, en obediencia, en amor. Es las ecuaciones de cómo debemos hacer las cosas que están en la palabra de Dios resuelven muchos de nuestros conflictos, porque nuestros conflictos emocionales y de comportamiento están basadas en darle un espacio al yo. Y ese no es el ejemplo de la Biblia. El ejemplo de la Biblia es, dice aquí el ah, versículo 4 de Filipenses, capítulo 2 versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. El versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo los demás van a hacer? O sea, estas cosas te golpean al que es egoísta. Primero dices, ¿cómo voy a pensar que los demás son mayores que yo mismo, si yo soy yo? Bueno, ¿cómo? El ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesucristo. Vaciarme no es perder valor. Vaciarte no es perder valor. Es hacer espacio para que Cristo viva en ti y sea visto. Y termino con esto. Exaltación y esperanza. Los últimos versículos, del 9 al 11. La historia no terminó en la cruz. Sí, Dios nos enseña, nos dice con su ejemplo a ser humildes, a agacharnos, como Cristo se agachó, se humilló para que nosotros pudiéramos pasar de muerte, vida. Dice el versículo 9 al 11, por lo cual, por lo cual, por lo que hizo Jesús, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! El resultado de la humillación fue la gran exaltación gloriosa de nuestro Señor, que está sentado a la diestra del Padre, que es su nombre sobre todo nombre, que todas las rodillas se confiesa, que toda lengua y nación confesará que Jesucristo es el Señor. El mundo dice escala, 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 triunfa, triunfa, asciende. Cristo dice desciende, desciende. En palabra, la canción que cantábamos al principio, Señor, quiero ser menos para que tú crezcas en mí. Jesús no se aferró a su posición, se aferró al propósito del Padre. No se aferró a ser Dios, se aferró al propósito del Padre. ¿Y cuál era el propósito del Padre? Tener una comunión contigo y conmigo. Porque Dios Padre anhela que sus hijos vuelvan. ¿Qué padre no anhela que un hijo que se ha ido regrese? Bueno, Dios Padre tenía tanto anhelo de que la humanidad completa, su creación, volviera a Él, pero no podíamos, porque estábamos separados por el pecado. Pero tenía tanto deseo, tanto anhelo, tanto eh, anhelaba que tú y yo viniéramos a su casa, delante de Él, y pudiéramos decirle, buen Padre, envió a su Hijo. Era tanto su anhelo que envió a su Hijo. Y Jesús no se aferró a ser Dios, sino se aferró al propósito del Padre.
Cuando tú te humillas puede parecer que pierdes, ¿sí? Pero en el cielo Dios está viendo lo que haces. Y un día, también serás exaltado. Porque no hay arrogancia eterna. El camino hacia arriba en el reino siempre pasa por abajo. El camino hacia arriba en el reino siempre pasa por abajo. Siempre debemos pasar por esa actitud de ceder, ceder sin perder tus valores, pero ceder para que Cristo sea exaltado. No ceder en pecado, o sea, no te confundes, no se trata de que, pues para que vean que soy humilde y me invitan a una copa, no voy a decir que no, o si me invitan a hacer algo malo, no voy a decir que no, más bien voy a ceder para que ellos vean que sería absurdo que pensaras así, si alguien piensa así, hay un problema mental. No se trata de ser obediente en lo malo, se trata de exaltar lo bueno y de exaltar a Jesucristo, sobre todo. Oh, la mente de Cristo no se predica solamente, se vive. Y comienza cuando yo dejo de pelear por tener la razón y empiezo a pelear por tener el corazón de Jesús. Lo difícil que es morir a mi orgullo, lo difícil como eh, en la vida diaria cuesta trabajo, bueno, pues sí, pero vale la pena. Vale la pena hacer esto, de probar con humildad. Ah, la actitud cambia todo. La actitud que lo cambia todo, eh, no es que el otro cambie primero, eh, es que yo decida tener la mente de Cristo. Tal vez el problema en tu casa no es la otra persona, tal vez el problema eres tú. Tal vez lo que Dios quiere transformar hoy es tu actitud antes que tus circunstancias. Porque cuando cambia tu actitud, las circunstancias van a cambiar en el sentido de lo que te afecta. Dios quiere hablarte a tu corazón. Y creo que hoy la comparación nos deja sin excusas. No hacer nada por contienda ni por vanagloria significa, Señor, quiero que tú crezcas en mí. Quiero que tú seas más en mí para que mis respuestas sean más como tú, Señor. ¿Puedo hacerlo? Sí podemos. Sí podemos cuando nos plantamos en las verdades bíblicas, cuando nuestra esperanza no está puesta en este temporal tiempo, en esta temporalidad de ganancias, de triunfos, cuando nuestra eh, Melo está puesto en la eternidad, lo que pasa en esta vida deja de tener peso. No es que te conviertes en un loco, como te quisiera poner esto en tu corazón. Cuando tú sabes y estás seguro dónde vas, cuando amas a Cristo, cuando el lugar al que percibimos como fin último es un lugar donde vas a sentarte a la mesa del Padre, donde no hay más dolor ni más llanto, cuando eso es una realidad en tu corazón y no solo una fantasía, sino una verdad, porque Cristo es verdad, cuando lo lees en la palabra de Dios, cuando te llenas de esta palabra y esas cosas empiezan a enriquecer tu corazón y tu mente, sabes las cosas que pasan en la vida, las circunstancias dejan de tener peso, el pecado deja de tener peso, deja de tener fuerza. eh, sí, sí, la mente sigue recordándote tu pasado, pero también empiezas a vencer ese pensamiento cuando recuerdas que, que Dios ya te perdonó, que que el que engaña y el mentiroso y el acusador es el diablo, que si tú te mantienes firme, nada te va a arrebatar de la mano de Dios. Tu forma de vivir cambia. Sí, hay tragedias, hay enfermedades, hay malas noticias, pero cuando buscas en la palabra, buscas a Dios en medio de esas circunstancias, siempre Dios te va a responder y siempre vas a encontrar a Dios.
Cuando buscas a Dios en todo momento y en toda circunstancia, Dios te va a dar una respuesta y la respuesta es la misma. Te amo tanto que no te voy a soltar. Te amo tanto que di mi vida por ti. Te amo tanto que hay un lugar esperándote en el cielo. Te amo tanto que no te voy a abandonar. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Espero que podamos ahora ser humildes, más sencillos, más tranquilos. A ver, no me traigan mi café, por favor. Ah, perdón. Hablamos de muy, perdón, perdón. De humildad, ok. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga a todos. Los espero la semana que entra. Saben, me gustaría que si alguien está en este momento escuchando y nunca ha entendido lo que significa pasar de muerte a vida, nunca ha entendido lo que significa tener esa nueva perspectiva de vida, déjame decirte una cosa. Eh, Dios dice en el Evangelio de Juan que el que confiesa que Jesucristo es Hijo de Dios, Dios le da derecho de ser llamado Hijo. Y eso es muy importante porque es la única forma en la que tú y yo podemos venir delante de Dios y pedirle y decirle, Abba, Padre. Así es que voy a decirte cómo hacerlo. Padre bendito, eh, Señor, yo te pido que la persona que hoy te quiere conocer pueda reconocer primero y decir así, Dios, eh, me doy cuenta que tengo muchas preguntas, que tengo muchos conflictos, me doy cuenta que he intentado pero no he podido. Pero aquí de repente escucho que tú puedes, Señor, que tú puedes transformar mi vida, que tú puedes tomar control de mis acciones incontrolables. Así es que no entiendo mucho, pero quiero darme y darte la oportunidad de que vengas a mi corazón, Señor. Toma mi vida, toma mis pensamientos, toma mis acciones, toma mis decisiones, Señor. Me pongo en tus manos. Sí, quiero, quiero probar un poco de ti. Te entrego todo lo que soy, Señor. Y aquí me dicen que toda oración al Padre debe ser hecha a través de Jesucristo. Y dicen que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Así es que en el nombre de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, te pido que me abraces, que me tomes como tu hijo. Te lo pido en el nombre de Cristo, no Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar ahí.